bienvenidos al centro. Eso para nosotros siempre es un orgullo, es un honor, y en este caso pues viene un gran literato, un gran escritor, una persona a la que yo conocí hace muchísimos años escribiendo en Diario Córdoba, en las páginas finales de Diario Córdoba, de columnista. En primer lugar, me gustaría dar las gracias. La gracia en concreto al Ministerio de Cultura y Deporte. Fijaros que esto es un acto, aquí estamos, todos nosotros, fuera de clase ahora, y el escritor o el autor aquí por una actividad organizada por algo que, bueno, que lo vemos un poco en abstracto todos, ¿no? Que nos dice el Ministerio de Cultura y Deporte, y lo ve uno allí en Madrid, lejísimo, ¿no? Pues fijaros de qué forma más fácil y sencilla se hace presente a través de la Dirección General del Libro y del Fomento de la Lectura, pues presenta a los centros educativos una oferta de actividades complementarias, como nació en Córdoba en 1976. Es decir, es de lo que podríamos llamar ahora mismo, pues bueno, una generación nueva, no joven, no juvenil, no con 20 ni 30 años, sino ya con 40 y algo, pero tampoco es la generación, diríamos, de gente que está en la etapa, diríamos, si no última, si más avanzada en la creación literaria. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura, de Educación, Cultura y Deporte. Muchas gracias al Instituto, al Departamento de Literatura, a mi viejo compañero, camarada, amigo y poeta Juan Antonio Bernier, que me llamó por teléfono y me hizo mucha ilusión, y a mi gran amigo Lorenzo, que si te parece yo puedo hacer una intervención no muy extensa y después, si quieres, me puedes hacer tú alguna pregunta que se te ocurra para darle un poco más de dinamismo, y así animamos también al personal por si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, por centrar un poco, bueno, muchísimas gracias por todo lo que has dicho. ¿Sabéis lo que pasa cuando uno se sienta delante de, aunque uno esté en su ciudad, de regreso, como estoy yo ahora mismo, cuando te sientas delante de desconocidos y desconocidas y empiezan a contar tu vida de la manera que sea, que Lorenzo lo ha hecho con mucho cariño, te sientas como si estuvieras en medio de un campo de fútbol y estuviese diluviando y tú no tienes paraguas? Entonces tienes dos opciones: te puedes poner así, sacar pecho y tal, premio Donay, no sé cuándo, o puedes hacer lo que me pasa a mí físicamente, que es que me voy encogiendo, voy haciendo así, me da gana de esconderme, ¿no? Pero bueno, de todo lo que ha dicho Lorenzo, que ha dicho con gran cariño, hay algo con lo que yo tenía pensado empezar, y es el recuerdo de aquel muchacho de 19 años. Pues yo tenía 19 cuando gané aquel premio, no había cumplido los 20. Y entonces el premio era, me parece que era 50.000 pesetas de la época, que tenía mucho más poder adquisitivo eso que el equivalente en euros de ahora. Y sobre todo la posibilidad de la publicación. O sea, el relato ganador se iba a publicar en un librito pequeño con los demás relatos ganadores. Y esto a mí era lo que verdaderamente me hacía ilusión, porque yo no había publicado nada. He publicado artículos en el Diario Córdoba, donde empecé muy joven, gracias a la confianza temeraria de Antonio Ramos Espejo, que en paz descanse, que siempre apostó por gente joven, por los periódicos que dirigió. Pero yo publicar ese relato mío, que era un relato de 10 o 12 páginas, en el que ya había bastante de las cosas que a mí me interesaban, una cierta mirada autobiográfica hacia lo cultural a través de un personaje como Eugène Delacroix, pues durante el tiempo que le está pintando, una especie de pacto con el diablo que él hace, etcétera, etcétera, pues para mí fue como casi un primer libro. O sea, no llegaba a ser un primer libro, pero para mí emocionalmente pues lo fue. Es cierto que con 20 años se puede escribir no bien, sino muy bien.
con 20 años se puede ser un auténtico virtuoso de la palabra, ya sea palabra poética o palabra narrativa. Lo que pasa es que, como le pasó a Cervantes, y hilamos con Cervantes también, hay determinados trances de la vida que una vez que tú los cruzas ya no eres el mismo. Hay latitudes del dolor y la pérdida que que no se los deseas a nadie, no se los puedes desear a nadie, pero hasta que tú no los vives, lo que tú hagas con tu vida creativa no va a estar nunca lo bastante cuajado. O sea, tú puedes ser un joven de 20 años que celebre la alegría chispeante del París de los años 20 con la sombra rutilante de Scott Fitzgerald y Hemingway, pero si tú no has atravesado el dolor de la pérdida, nunca podrás entender verdaderamente las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, ¿no? Hay un tipo de experiencia vital sin la cual el posible talento que uno tenga no puede llegar realmente a cuajar. En el caso de Cervantes, efectivamente, nace en 1547, publica la primera parte del Quijote en 1605 y gracias al Quijote apócrifo de Avellaneda tenemos esa maravilla que es la segunda parte del Quijote que sale en 1615. Pero ¿qué le ha pasado a Cervantes en todo ese periplo? ¿Por qué Cervantes escribe el Quijote? El Quijote, entre otras muchísimas cosas, es la historia de un fracaso personal. O sea, Cervantes fracasó profundamente en su vida, fue un hombre derrotado, fue un hombre permanentemente vencido por las circunstancias. O sea, la de golpes que recibió Cervantes en su vida, eso no hay fuerza, no hay espalda humana que lo soporte salvo la del propio Cervantes. Uno de ellos, por fortuna, todavía vive, que espero que le queden muchos años, que es Pere Ferrer, el gran poeta catalán. Me publicó en separado mis 2 primeras novelas, pero sobre todo ha sido una compañía y una amistad de vida. Y él fue de los primeros en confiar en mi escritura de verdad. Él me animó mucho a escribir. Cuando la primera vez que leyó unos relatos míos, yo no había escrito ninguna novela, él me animó a escribir novelas. Y Jim Ferrer era un señor al que yo había leído en clásicos, en la colección de Cátedra, había leído Arde del Mar, y había leído en una edición de Visor, me parece, La muerte en Beverly Hills, en su poesía en castellano reunida, y de pronto Jim Ferrer se convirtió en una voz telefónica que me llamaba, una voz aguda telefónica que me llamaba desde Barcelona y me animaba a escribir la primera novela. Entonces yo no me podía creer que un señor que yo admiraba tanto, al que no conocía en persona y que me había leído su libro de poesía y que además él estaba en los manuales de literatura que yo había estudiado en Book y en Co, pues que me animase a escribir, ¿no? Otro que sí lo conocía antes en persona fue Pepe Caballero Bonal, que también tuvo una relación de mucho cariño con Córdoba. Él era jerezano, como sabéis, y él tiene muy buena relación con los poetas del grupo Cántico. En una de las como poéticas que tuve el honor de dirigir, hubo un encuentro muy bonito entre Caballero Bonal y Pablo García Baena, que lleva mucho tiempo sin verse. Y Pepe, pues yo tuve la suerte de contar con su generosidad y la verdad es que me animó mucho a escribir, le gustaba mi poesía y más allá de eso, hay algo muy hermoso en la literatura, que es que de pronto tú te lees los libros de un autor de 80 años, el autor de 80 años se lee los tuyos y tú tienes 25, y eso crea, y eso Juan Antonio lo sabe muy bien, eso crea una intimidad que de pronto los dos dejáis de tener edad. O sea, claro que tú eres un chaval y él es un señor que ya ha vivido su vida, pero de pronto se establece un diálogo, de pronto si él te da esa posibilidad, por eso digo que tenéis mucha suerte, si él te abre la puerta, ya sois 2 escritores, sois 2 poetas que están compartiendo una amistad, y para un chaval de 25, para un hombre de 30, tener esa relación con alguien que tú has leído tanto, ya has mirado tanto, pero ya te abre su intimidad, pues verdaderamente es un regalo, ¿no? Y el tercer maestro, que sí que falleció y que cuando vino a Córdoba su pérdida se me hace especialmente tangible, es Pablo García Baena, que era un hombre extraordinario y un grandísimo poeta, que también se fue de Córdoba, que se fue buscando lo que para los cordobeses siempre ha sido, digamos, la libertad marina de Málaga, de Benalmádena, de Torremolinos, y él fue muy feliz allí, dejó allí muchos amigos, y en los años finales de su vida, yo creo que sería en torno al 2001, ¿no? Juan Antonio, 2001-2002, él regresa a Córdoba, ya nos conocíamos, pero él con todos nosotros fue muy generoso, muy abierto.
lo que hace que tú entres en un mundo que no es el tuyo y te lo crees. Esto es lo que yo le pido a la narrativa, que me seduzca, que me seduzca. No necesito, mira, yo cuando un escritor dice, tío, me encanta lo que escribe fulanito, se parece mucho a lo mío, yo me harto de reír, pero tío, para eso ya tienes lo tuyo. O sea, ¿y qué necesitas? ¿Que todo el mundo escriba como tú? Pues qué aburrimiento, ¿no? Como si te gusta una mujer y dices, me encanta porque se parece mucho a mí. Coño, pues mírate al espejo y ya está. Que una mujer amplíe tu horizonte, pero que no sirva para refrendar el tuyo, ¿no? Total, que yo le pido a la narración que sea verdad, que me abra horizontes y que me permita entrar en otro mundo. Y con esto pasamos al universo podcast y al universo clásico de la literatura española. En concreto, mi podcast No eran molinos. Se llama No eran molinos haciendo un homenaje por supuesto, a Don Quijote, del que hemos hablado antes, y a esa alegoría de la realidad y la ficción, ¿no? O sea, no eran molinos, eran gigantes, ¿no? Ese eterno debate entre la realidad y los sueños que tienen Sancho Panza y Don Quijote, cuando Don Quijote quiere ir contra los molinos pensando que son gigantes, que al final de la segunda parte de Quijote es muy hermoso, porque cuando Don Quijote ha recuperado la razón, es Sancho el que ya tiene ese mundo de los sueños dentro y no lo quiere perder. Pues Sancho es un hombre rudo, un hombre del campo, un hombre que no sabe leer ni escribir, pero después de todas las aventuras con Don Quijote ha aprendido a soñar, y eso es un arma muy poderosa. Y cuando ve que Don Quijote vuelve a ser Alonso Quijano el Bueno, dice, no, mi señor Don Quijote, vayámonos de nuevo a recorrer los campos. Él no quiere perder el mundo de fantasía que ha ganado con Don Quijote. Entonces esa dualidad ilustra el programa y le da nombre al programa, porque también hay una canción de un amigo cantautor muy bueno que se llama Alberto Ballesteros, que os recomiendo, que es la canción empieza diciendo, no eran molinos, eran gigantes, no eran molinos, eran gigantes, yo también los vi, y así empieza siempre el podcast, y esa canción le encanta a mí. Entonces la metí en la careta y le da nombre al programa. ¿Qué es lo que hago en los podcasts? Seducir. Cojo a cada autor, cojo su libro y hago lo contrario a lo que yo había hecho en el primer podcast. Es decir, meto músicas que sean elementos de ruptura, que a veces acompañen el texto que estoy leyendo, trato de lanzar guiños al presente para que se vea ese personaje desde la óptica de hoy, hablo de sus circunstancias personales, hablo de anécdotas de su vida, de sus rupturas sentimentales, pero todo con música, voy leyendo textos también, es decir, a mi manera también hago un pacto de verosimilitud. Entonces me he dado cuenta de que los podcasts no tienen un sentido de erudición, o sea, en 23 minutos tú no puedes ponerte a contar todas las esencias y todas las claves de un autor como Góngora, que se le han dedicado cientos de miles de páginas, ¿no? Pero yo no quiero que tú te conviertas en un experto en Góngora cuando yo te estoy ofreciendo el podcast. Yo lo que quiero es abrirte su puerta. Yo quiero seducirte e invitarte a pasar. Yo quiero que escuches como yo recito a Góngora y que tú escuches esa música, a ver si va contigo. También meto un autor más difícil, después meto otro que yo creo que es más asequible y así voy buscando ese equilibrio, ¿no? Pero aquí el pacto de verosimilitud también tiene que ver con conseguir que la época y el contexto del personaje os llegue a los oyentes, ¿no? Es decir, que podáis vislumbrar el factor humano que hay ahí. Porque al final todos somos personas, todos tenemos cuerpo, todos pasamos enfermedades, todos tenemos un padre y una madre que nos acompañan en la vida y que en un momento determinado nos dejan de acompañar. Todos amamos, todos somos heridos, todos trabajamos para conseguir algo de dinero y todos nos morimos. Esto en resumen es la vida. Y esto le pasa también a las grandes figuras de la literatura en español, ¿no? De la literatura española. Y yo eso es lo que trato de contar. Es decir, el factor humano es aquello que a todos nos hermana y a todos nos hace poder encontrarnos en un territorio, digamos, común. Una llamada a la oración, que es un libro de duelo, es un libro que narra el final de un amor, y no lo he publicado hasta ahora sencillamente porque no me apetecía. Las circunstancias personales
que cuento en el libro estaban demasiado ligadas a mi biografía, a mi intimidad reciente, y la verdad es que no me veía con ánimo para sentarme, por ejemplo, aquí y ponerme a leer poemas de ese libro que ha supuesto la finalización de un amor que ha sido un amor muy largo en mi vida, desde que ha habido un hijo, que es un hijo maravilloso, al que adoro, y bueno, el libro está ahí en un cajón y supongo que antes o después pues, se publicará, porque ya sí me siento lo bastante alejado de las circunstancias y estéticamente me sigo reconociendo en él. Yo a la poesía le pido sobre todo verdad. Verdad. La poesía puede ser una poesía culturalista, puede ser una poesía barroca y desbordante, puede ser minimalista, puede ser una poesía casi de aforismo, puede ser una poesía de la experiencia, puede ser una poesía novísima, puede ser lo que queráis, puede ser un rap, puede ser todo, la poesía puede ser todo. Pero yo personalmente como lector adiestrado que soy, lo que le pido a un texto es que me conmueva desde su propia verdad, desde la verdad de su discurso poético. O sea, esto no es como una militancia política y tampoco la militancia política debería ser así, de que todos aquellos que no opinen como yo de entrada los rechazo. No. La poesía es un territorio de libertad, entonces yo he ido pasando por distintas etapas en mi poesía, que sí que no las voy a contar porque es muy temprano, pero sí creo que mi poesía siempre ha sido honesta. Siempre he contado aquello que yo quería decir y de la manera en que lo quería decir. En ese sentido, cuando leo poemas de mis primeros libros, pues me reconozco en ellos y me siento cómodo. Hace 3 años se reeditó mi primer libro de poesía, porque se cumplían 20 años de él, una interpretación que venía con un prólogo muy bonito de Jim Ferrer también, y 2 epílogos de una poeta joven muy buena, Ana Castro, y de otra poeta amiga también muy buena, Raquel Lansero. Y volví a leer el libro y me volví a reconocer en eso, ¿no? O sea, tú tienes que sentir que quien te está hablando desde su verdad personal y desde su verdad literaria. Y eso se puede llegar a detectar. Y si no lo detectas, también está bien, porque significa que el artificio está tan logrado que tú no percibes la impostura. Con lo cual, para mí, la verdad es lo que le pido a la escritura, ¿no? Igual que a la narración le pido que el pacto de verosimilitud sea perfecto. Es decir, yo estoy dispuesto a aceptar que un muchacho de 18 años es capaz de saltar por encima de los edificios, lanzar rayos láser por los ojos y que su cuerpo es resistente a las balas. Un muchacho nacido en Kansas. ¿Por qué? Porque hay un pacto de verosimilitud. ¿Cuál es el pacto de verosimilitud? La explicación que yo me he creído. ¿Cuál es? Que ese muchacho en realidad no ha nacido en Kansas. Viene de un planeta lejano llamado Krypton, que tenía un sol rojo, y cuando llega a la Tierra, el sol amarillo, en su metabolismo de kryptoniano, le confiere extraños poderes. Hay un pacto de verosimilitud. Tú aceptas que todos los demás muchachos de Kansas no son capaces de hacer todo eso, pero aceptas que este sí, porque tiene otras circunstancias diferentes. Si tú te crees ese pacto de verosimilitud, entra en ese mundo. Entra en ese mundo. Si os fijáis, todos los superhéroes, su historia personal parte de un pacto de verosimilitud. Por ejemplo, Bruce Wayne, Batman. ¿Por qué? No tiene ningún superpoder, pero tiene una determinación a prueba de bomba. Es un hombre convencido de su misión en la vida y además dispone de los medios económicos para hacerla posible, porque es millonario. ¿Cuál es esa fuerza tan terrorífica que él tiene? ¿Cuál es esa determinación tan aplastante, tan de hierro? Pues que cuando tenía 8 añitos, cuando salió del cine en el que estaba viendo con sus padres la película La Máscara del Zorro, también muchos paralelismos entre la figura del zorro y la figura de Batman, un ladrón, en los cómics se llama Joe Chill, pues atracó a los padres para quitarle a la madre el collar de perlas. El padre, Thomas Wayne, que es abogado, era médico muy importante de Gotham, se pone en medio, recibe el primer balazo, el segundo balazo va para la madre, el ladrón hace así, y el niño de 8 años se queda mirando así, y esa imagen cambia su vida. O sea, ese punto de giro narrativo cambia su vida. Y yo también quiero lanzar un mensaje de
de entusiasmo hacia aquello que amamos, hacia aquello que nos apasiona. O sea, realmente hay cosas en esta vida que puede ser muy duro dejarlas pasar. O sea, levantarte cada día con una ilusión, levantarte cada día con una pasión que nutra tu existencia, esto es una fuerza bastante terrible, ¿no? Una fuerza, yo creo que ineludible. Y para mí lo fue. Entonces yo en Madrid busqué eso y tuve la fortuna de encontrar una coyuntura favorable, porque en el año 2000 todavía no habían empezado a sucederse las grandes crisis económicas, como la de 2008, 2011 y las que han venido después. Entonces todavía había una posibilidad de generar desde la nada, generar un espacio propio, ¿no? Empecé a escribir en periódicos allí, en la residencia de estudiantes fue también algo muy emocional la residencia de estudiantes, porque era la residencia de estudiantes en la que había estado Lorca, Buñuel, Dalí, y eran unos años, yo recuerdo a Juan Antonio alguna vez por allí también, eran unos años en los que éramos muy jovencitos y experimentar esos espacios que estaban ligados a un pasado mítico, pues fue verdaderamente una experiencia fantástica, ¿no? Y luego tuve la suerte de ir publicando novelas y libros de poesía en buenas editoriales, y en mi vida pues han sido importantes. He tenido la suerte también de tener grandes maestros. Ha habido otras novelas anteriores, ¿no? Pero estas sí tienen en común una cosa, y es, bueno, la frase no es mía, es de algún crítico, pero un crítico dijo que eran como una escritura de episodios nacionales de la historia reciente desde una orilla no sectaria, es decir, desde una orilla que no era premeditadamente ideológica desde el principio, ¿no? Yo escribo una novela sobre el asesinato de los abogados laboralistas en la calle Atocha el 24 de enero de 1977, que fue un hecho que conmocionó la España de la transición, en lo que fue una semana negra. Esa semana matan de un disparo, parece ser que un militante de la AAA que había venido a las manifestaciones estudiantiles a dinamitarla desde dentro, mata de un disparo a un estudiante universitario que se llama Arturo Ruiz. O sea, la calle estaba en completa ebullición. Al día siguiente, en la manifestación estudiantil de protesta por el asesinato, porque fue un asesinato, varios testigos vieron cómo se posicionaba así y disparaba a Arturo Ruiz, un bote de humo, esto lo recordarán los más veteranos del lugar, un bote de humo de un antidisturbio impacta en la cabeza de una estudiante llamada Mariluz Nájera y la mata. En una novela, como en todas las crónicas de la transición, siempre se contaba el asesinato, pero no se contaba nada más. Yo quise investigar cómo eran ellos, cómo eran sus vidas, qué hacían, qué música bailaban por la noche, qué libros leían, cómo era la vida del despacho, se enrollaban entre los miembros del despacho, cómo hacían sus reuniones. Eran unos despachos de abogados además muy progresistas para la época, porque todos cobraban lo mismo. O sea, en el despacho de Atocha, Manuela Carmena era la titular del despacho y había limpiadoras también que limpiaban. Pues cuando llegaba el final de mes se contaba todo lo que se había ganado y se dividía a partes iguales entre todos los empleados. En fin, un mundo diferente al de hoy, un mundo muy interesante. Para contar esa larga noche, que es, por un lado, la muerte de Manolete esa noche, y al mismo tiempo la larga noche que es la primera posguerra española, o sea, cuando el franquismo se convierte en, digamos, el molde en el que va a cuajar la sociedad española en los próximos años, ¿no? En la que el protagonista es Manuel Machado, que durante muchos años se nos ha contado que era el hermano fascista de Antonio. Incluso se ha dicho que eran dos hermanos que estaban enfrentados, que al final de la guerra no se hablaban. Claro que no se hablaban porque no se podían comunicar, no había teléfonos móviles, y Manuel Machado se queda atrapado en Burgos. Antonio luego hace la huida con el gobierno republicano desde Madrid a Valencia y luego tira hacia Barcelona y después al sur de Francia,
no hay, las líneas telefónicas están cortadas entre las dos Españas, la España nacional y la España republicana, y excepto la primera semana que están separados, que llegan a tener una conversación en la que Manuel le cuenta a Antonio que se ha quedado atrapado en Burgos, luego no vuelven a tener contacto. Eran dos hermanos que se querían muchísimo, que llegaron a escribir obras de teatro juntos, y a mí, igual que me conmovió el episodio de los abogados laboralistas en Atocha en el 77, me conmovió ese momento en el que Manuel Machado, que es un hombre de 65 años, ya muy vencido, los 65 años del año 39 no son los de ahora. Él era un hombre además que tenía bronquitis crónica, porque los Machado eran muy fumadores. Me conmueve la estampa de un hombre que está en Burgos, que Burgos es la capital del franquismo, recibe la noticia de que su hermano Antonio, que en ese momento es el poeta estrella del bando republicano, es decir, del bando enemigo, acaba de morir, no se sabe si en París o en Collioure, y Manuel Machado decide que contra viento y marea, aunque no va a llegar a tiempo al entierro, porque es imposible, en la prensa ya ha dicho que el entierro fue el día anterior, él decide que tiene que ir allá donde su hermano haya sido enterrado para despedirse de él. Cuando yo leí esa anécdota hace muchísimos años, era solo un epígrafe muy pequeño en un libro de los hermanos Machado. Y a mí me sorprendió que el biógrafo a eso no le diera más importancia, porque se hacía hincapié en que Antonio Machado había estado escribiendo, por supuesto, a favor de la República, que Manuel Machado había escrito el poema Al sable del caudillo, o sea, Franco. Se hacía mucho hincapié en las diferencias entre lo que estaban escribiendo los dos, que es evidente, es cierto, ¿no? Pero luego ese pequeño detalle, de nuevo el factor humano, a mí me dije, pero esto que aquí se le dedica un renglón y medio, esto es muy fuerte, o sea, un tipo que tiene 65 años, que está en el Burgos rodeado de franquistas, con la cúpula franquista, con Franco allí, con los obispos, tal, se entera de que ha muerto su hermano y decide ir y atravesar el norte de un país todavía en guerra, porque esto es a principios de 1939, y para llegar y despedirse de su hermano. Esto implica algo más. Implica una relación de profundo cariño de dos hombres que se quisieron muchísimo, que escribían y que sus poemas a veces dialogaban entre sí. Es decir, frente a la realidad española que se nos trata de vender desde muchos frentes, de una realidad de trinchera en la que todo es o blanco o negro, o Real Madrid o Barça, o rojos o azules, luego resulta que la vida está llena de territorios intermedios, sombreados, con claroscuros, que es donde se hace la vida de verdad, parte, porque no es la única narrativa que escribo ni que quiero escribir, pero sí me interesa generar espacios de encuentro ciudadano, de diálogo entre posiciones distintas, y que la literatura sea lo que ha sido siempre, una ágora de pensamiento y de encuentro entre gentes que tienen opiniones distintas, pero que mediante la reflexión, mediante la fábula, mediante la literatura, pues abren otras puertas y cruzan a otros